Capítulo 11. La reacción del mundo. El reino de Emor, en el mundo central, era una nación fundada por una rara especie de gente dragón. Por lo tanto, la mayoría de los dragones del mundo se habían reunido en este país. Como resultado, habían acumulado un gran poder militar y, a pesar de tener una población de solo 1 millón de personas, figuraban entre las grandes potencias. La capital dragón, Dragesmakira, era la capital del reino de Emor. Estaba ubicada cerca del gran río que brotaba de las montañas Axen, una fortaleza natural, y la mayoría de la población se había reunido allí. En el reino de Emor, se llevaba a cabo un ritual llamado la adivinación del espacio. Su propósito era determinar la presencia de asuntos importantes que pudieran afectar al país y eliminar los obstáculos tempranamente. Presumía de una asombrosa tasa de precisión del 98,4%, más cerca de la precognición que de la adivinación. En esta adivinación se reunían importantes funcionarios del país, como el rey dragón o dragón. Era un ritual serio que, dependiendo de su contenido, podía incluso alterar la situación internacional. Suplicando el perdón de los dioses del espacio, ahora miraremos hacia el futuro, dijo la adivina del espacio, Aresul. El poder mágico, reunido de otros magos, se alojó en las manos de Aresul, emitiendo una tenue luz roja. Cuando algo parecido a estrellas apareció en el techo del castillo abovedado, Aresul comenzó la adivinación del espacio. ¿Qué? No puede ser. ¡Qué estupidez!, exclamó Aresul. ¿Qué has visto?, preguntó el rey dragón o dragón y otros importantes funcionarios, que mostraron ansiedad ante el desconcierto de Aresul. El imperio mágico, dijo Aresul. ¿Qué?, exclamó el rey dragón o dragón. ¿Qué dijiste?, preguntó. Es un error, preguntó otro. El nombre del imperio más temido del mundo apareció de repente, y tanto los adivinos como los funcionarios importantes se desconcertaron. El antiguo imperio mágico, esa nación pronto aparecerá, dijo Aresul. ¿Qué? ¡Qué horror!, exclamó un funcionario. ¿Resucitarán?, preguntó otro. El temible imperio mágico era una existencia detestable que una vez gobernó el mundo y trajo desgracias a varias razas, un enemigo de todo el mundo. Ellos se devoraron a los elfos porque su carne era deliciosa, cazaron hasta la extinción a los semihumanos porque eran seres inferiores y masacraron a los humanos porque eran inútiles. Eran una raza verdaderamente arrogante y tiránica. La gente dragón también sufrió por ellos y corrió el riesgo de extinguirse porque su piel se podía usar para productos diarios, lo que llevó a la guerra. La batalla fue feroz, pero al final tuvieron que arrodillarse ante el imperio mágico gracias al uso de magia central. Pronto aparecerán, probablemente en unos pocos años, y la desgracia llegará a este mundo, dijo Aresul. ¡No! Que resuciten de nuevo, exclamó un funcionario. Pero el resultado de la adivinación es seguro. No lo subestimen como una tontería, dijo otro. Los funcionarios se inquietaron, pero como era el resultado de la adivinación del espacio, no podían subestimarlo como una tontería, y el miedo se extendió. Entonces, nuestra nación y todas las razas del mundo se arrodillarán ante ellos de nuevo. ¿Qué pasará?, preguntó a dragón, sudando en la frente, pero manteniendo la compostura. No se puede leer, el futuro es incierto, respondió Aresul. ¿Y incierto? ¿Qué significa eso?, preguntó a dragón. Nunca antes había sido imposible leer el futuro. Los que lo rodeaban se sobresaltaron, sus rostros distorsionados por el terror y la confusión. Como digo, el futuro está envuelto en una fuerte luz y oscuridad, y no se puede leer, dijo Aresul. Ya veo. Entonces, ¿sabes dónde es probable que resuciten? ¿Cuándo resucitarán?, preguntó a dragón con una expresión seria, sin querer perder ni una sola pista. Aresul se concentró intensamente para vislumbrar más allá del futuro. Exclamó Aresul. La luz roja en sus manos brilló con más fuerza, y los magos de los alrededores también fruncieron el ceño. Era evidente que estaba bajo una considerable tensión. Oeste, resucitarán en el oeste, al oeste del continente Mu, dijo Aresul. ¿El oeste? ¿Algo más?, preguntó a dragón. Ellos traerán una nación con una bandera de un círculo rojo goteando sangre, con un nuevo nombre, y ese nombre es... exclamó Aresul. Justo cuando vio el futuro hasta ese punto, Aresul vomitó sangre y se desplomó en el suelo. ¿Qué?, exclamó un funcionario. Señor Aresul, gritó otro. Los magos de rescate se apresuraron a atenderlo y comenzaron a tratarlo. Parecía que su condición se debía al agotamiento por el uso excesivo de magia, y los magos lo trataron con magia de recuperación de resistencia. ¿Cómo es posible?,
Que el señor Aresul se quede sin fuerzas antes de que pueda leer el futuro, exclamó Wagdragón. Wagdragón sudaba fríamente por este evento y resultado sin precedentes, pero rápidamente recuperó la calma y dio instrucciones a los funcionarios que lo rodeaban. Tomen medidas inmediatamente contra el Imperio Mágico. Todas las naciones al oeste del continente Mu serán consideradas objetivos de precaución, y rompan las relaciones diplomáticas con ellas. Y descubran la verdadera identidad de la nación del Círculo Rojo. Ordenó. Sí, señor. Como ordene, exclamaron los funcionarios. La adivinación del espacio de ese año terminó con un gran revuelo. Creían completamente en esta adivinación, pero nadie dudó de su exactitud. La adivinación de este año no estaba equivocada. No estaba equivocada, pero el espacio se había distorsionado tanto que era imposible ver el futuro, lo que había dado lugar a un terrible malentendido. Nadie lo pensó. La Federación de Mu, una gran potencia de la segunda esfera civilizada, era la única nación con una civilización científica en un mundo dominado por la magia. ¿Qué es esto?, balbuceó Miras, un analista de inteligencia e ingeniero, al ver la foto mágica del tanque tipo 10, el arma terrestre de la nación llamada Japón, que supuestamente había luchado y destruido Lightfall. Este vehículo de combate terrestre había sido fotografiado por un espía durante la batalla de la fortaleza de Valkrus, pero su diseño y método de operación eran un misterio para Mu. En primer lugar, este vehículo se movía con un sistema de propulsión especial sin ruedas. Para ser exactos, era un sistema de propulsión llamado Oruga que se estaba desarrollando en Mu para romper trincheras. Sobre su enorme cuerpo había una torreta giratoria y un cañón. Dado que la longitud del cañón era enorme, varias veces la del cuerpo, probablemente era un cañón. Pero el problema era su calibre. Calculando a partir de los humanos que lo rodean, el tamaño del cañón es de más de 105 milímetros, es más grande que nuestro cañón pesado, exclamó Miras. Y no solo eso. Se decía que este vehículo avanzaba a más de 70 km por hora, demostrando una movilidad abrumadora. Miras no dudó del informe, a pesar de que era difícil de creer que un monstruo tan grande pudiera mostrar una movilidad mayor que la de un automóvil, y lo tomó muy en serio. Si era cierto, el problema era la potencia del motor necesaria para lograrlo. Si solo el cuerpo del vehículo pesaba varias decenas de toneladas, y además se le acoplaba un camión pesado y una torreta con un equipo pesado, no se estimaba que su peso superaría las 50 toneladas. Para mover eso a varias decenas de kilómetros por hora, la transmisión de potencia a las orugas requeriría unos 2000 a 3000 caballos de fuerza. Una potencia de salida enorme. Al nivel de Mu, solo un motor de petróleo pesado podía producir una potencia tan grande. Y Mu no tenía la tecnología para colocar un motor de petróleo pesado de ese tamaño en un vehículo. Es como un acorazado terrestre, murmuró Miras, terminando su análisis de esta superarma y suspirando con frustración. No hubo informes sobre su defensa, ya que no hubo oportunidad de verlo, pero si era tan grande, se esperaba que su blindaje fuera pesado. Si tenía un blindaje pesado, la potencia del motor requerida aumentaría aún más. Había una diferencia abrumadora. No solo era imposible contrarrestar este vehículo, sino que la tecnología del motor por sí sola estaba atrasada por cientos de años. ¿Qué se supone que debo hacer? Que un país así aparezca de repente a nuestro lado, murmuró Miras. Miras se cansó de comparar, tiró las fotos y se recostó en el respaldo de la silla. Se escuchó un leve crujido de la silla de madera, que resonó en la habitación vacía. De repente, Miras notó que había otro sobre a su lado. El título del sobre también contenía información sobre la nación de Japón, y al parecer eran fotos de barcos tomadas en la euforia. Miras cortó el sobre con un abrecartas, lo abrió y sacó las fotos. ¿Esto es un portaaviones?, preguntó. La foto mostraba un enorme portaaviones, de varios cientos de metros de largo. Parecía un barco de acero y su nombre era Ronald Reagan. El problema era su tamaño. Comparado con los edificios de alrededor, era del tamaño de una pequeña isla, y la amplitud de su cubierta sugería el tamaño de los aviones que transportaba. Pero había algo antinatural en la foto. Sus buques de escolta eran demasiado débiles para un portaaviones tan grande. ¿Estos son buques de escolta? ¿Por qué son tan pequeños?, preguntó. Si tenían la tecnología para construir un portaaviones tan gigantesco, lógicamente los barcos de escolta también deberían ser grandes y potentes, equipados con numerosas armas. Pero estos buques de escolta eran demasiado pequeños en comparación con el portaaviones. Incluso en una foto ampliada de un buque de escolta tomada desde otro ángulo, el buque de escolta era claramente más pequeño que el portaaviones y estaba mal armado.
Solo tenía un cañón. O tenían mucha confianza en su precisión, o simplemente el cañón era demasiado caro para instalar más de uno. No, si ese fuera el caso, ¿de dónde vino la capacidad para construir y mantener un portaaviones tan enorme? Las contradicciones no hacían más que aumentar. No lo entiendo bien, las fotos del Imperio Gravalcas fueron más fácil de entender, murmuró Midas. Cuando el Imperio Gravalcas hizo contacto, llegaron con un tipo de barco llamado crucero pesado, y el impacto en la marina en ese momento fue inconmensurable. Para empezar, el crucero pesado clase Tauros que trajeron como barco diplomático tenía más de 200 metros de eslora. A pesar de ser un crucero, era incluso más grande que el acorazado más avanzado de la marina de Mu, el acorazado clase Lakasami. Y como estaba fuertemente armado y blindado, el alto mando de la marina de Mu concluyó: si esto es el nivel de un crucero, no podremos hacer frente a una clase de acorazado a menos que sea la marina imperial milicial. Se les mostró una diferencia de poder tan obvia, pero con respecto a la nación de Japón, las preguntas persistían y no se pudo realizar un análisis más profundo. Miras, te traje la cena, dijo una voz. Miras se enderezó en su silla al escuchar el sonido de la puerta abriéndose y miró hacia atrás. Ah, Razan. Lo siento mucho, como siempre, dijo Miras. Está bien. Si te enfermas, yo, tu mejor amigo, tendré problemas, dijo el teniente Razan de Blin, un buen amigo de Miras y oficial táctico en el mismo departamento de información y comunicaciones. Como Miras estaba reuniendo información incluso de noche, Razan siempre le traía la cena. Miras le dio las gracias y le dio un mordisco al sándwich. ¡Qué rico! De verdad, no hay nada como tener amigos, exclamó Miras. No me trates como a un cocinero. Por cierto, ¿estas son fotos tomadas en la iPhone?, preguntó Razan. Sí, también estoy compilando los análisis, pero hay algunas partes que no entiendo bien. ¿Qué piensas tú, Razan?, preguntó Miras. Miras le mostró a Razan las fotos del acorazado terrestre y los buques de escolta. Razan gruñó durante un rato, y con un sándwich en una mano, examinó las fotos al detalle. El monstruo terrestre, creo que entiendo un poco cómo funciona, dijo Razan. ¿Cómo?, preguntó Miras. Creo que se usa como escudo para la infantería. Es tan grande y tiene orugas, que puede pasar por encima de las trincheras. También puede detener las balas de los nidos de ametralladoras y hacerlos explotar con su cañón. Realmente solo puedo pensar que es para apoyar a la infantería, explicó Razan. Ya veo, yo también pensé que era un arma de apoyo para la infantería. Parece que así es como se usó, dijo Miras. Los acorazados terrestres son fáciles de entender. El problema es, el barco de escolta, dijo Razan. Razan miró la foto del barco de escolta y pensó, ¿qué es esto? Un barco tan grande, pero solo tiene un cañón principal. Sin muchos cañones, no se puede operar correctamente, dijo Razan. Entonces, ¿a ti también te parece incongruente, Razan?, preguntó Miras. Sí, no entiendo la filosofía de diseño en absoluto. Además, el espacio detrás de este cañón principal, la foto está borrosa y no se ve bien, pero si tuvieran ese espacio, podrían instalar muchos más cañones principales. ¿Por qué no lo hacen?, preguntó Razan. Incluso él no pudo pensar en nada, así que se rascó la cabeza y levantó ambas manos. ¿Redujeron los costos para producirlos en masa? ¿O solo pueden hacer esto?, preguntó Razan. No creo que sea una dificultad técnica. Construyen acorazados terrestres, y el casco es más grande que el de la clase Lakasami, dijo Miras. Si tienen acorazados terrestres, pero su armada es tan débil, ¿eran originalmente una nación terrestre?, preguntó Razan. No teníamos esa información. Más bien, parece que no son una nación insular, así que realmente no lo entiendo, dijo Miras. El análisis de Miras continuó, pero la investigación sobre la nación japonesa fue difícil debido a la información inverosímil. El Sacro Imperio Milicial, la nación más poderosa del mundo central. Si el nombre de este país saliera a la luz, todos temblarían de miedo. Este país había usurpado la posición de líder en el mundo central, la primera esfera civilizada, y había recibido el título de la nación más poderosa del mundo, superando a Mu en nombre y en hecho. Lo que sustentaba a Milicial era la tecnología mágica más avanzada del mundo, un sistema político moderno que sostenía establemente los cimientos del país, y un vasto territorio con la producción en masa de materiales y recursos.
Este país estaba muy por encima de otras naciones civilizadas y grandes potencias, y su superioridad nacional era inquebrantable. En una habitación del Ministerio de Asuntos Exteriores, en Runépolis, la capital imperial de Milicial, dos hombres estaban reunidos. Así que uno de los dos gigantes de la segunda esfera civilizada, la nación de Laifol, ha sido completamente derrotada, le dijo Riage, el coordinador del Ministerio de Asuntos Exteriores, a Arneus, el director de la Oficina de Inteligencia. Arneus asintió con la cabeza, de acuerdo, y le respondió, sí, yo tampoco puedo creerlo todavía. Este país llamado Japón creo que debemos investigar urgentemente qué tipo de nación es. Espera, Arneus. Entiendo que, como director de inteligencia, quieras reunir información sobre Japón. Pero, diciendo esto, Liage se puso de pie, miró el mapa de este mundo colgado detrás de él y señaló a Laifol. Laifol no es más que la más débil de las grandes potencias. Si utilizamos nuestra flota mágica, podríamos barrerlos como si nada e incluso si los derrotaron, ¿qué importancia tiene? El problema es que sí la tiene. Japón ya está requisando recursos alimentarios en Paganda y Laifol, y en esas regiones están ocurriendo hambrunas masivas. ¿Y eso qué? El problema es lo que viene después. Arneus dejó de hablar de Paganda y Laifol y prosiguió. Parece que Nu, en la segunda esfera de civilización, está bastante alarmada y se ha lanzado desesperadamente a recolectar información. De hecho, ya han conseguido fotografías de las armas que Japón utiliza. ¿La Federación de Mu? Sí. Estamos quedando un paso atrás respecto a ellos en lo que a información sobre Japón se refiere. ¿No cree que es peligroso, para la nación más poderosa del mundo, ir a la saga en materia de inteligencia? Arneus intentó persuadir a Liage apelando al honor y la reputación, pero este no pareció convencido. Soltó un suspiro y volvió a sentarse. Déjalo. Actuar movidos por el orgullo no es propio de nosotros y carece de sentido. Pero, además, nuestra situación no es la misma que la de la Federación de Mu. Ellos comparten frontera con Japón, es natural que estén en alerta. Esta conversación termina aquí. El imperio milicial no era un país que actuara movido por el orgullo o la vanidad. Eso era un vicio propio de naciones de tercera categoría como el imperio papaldía, y milicial ya lo había superado. Que otra gran potencia los aventajara en información no era razón para perder la calma. Convencido de esto, Arneus no pudo replicar y guardó silencio. Ya no insistió más. Más importante, en este segundo informe se dice que el Imperio Gravalcas está realizando actividades de espionaje dentro de Mu, ¿es cierto? Sí. Parece que enviaron espías por algún medio incluso antes de establecer contacto formal con Mu, pero no sabemos en absoluto qué están haciendo. Arneus se refería a las operaciones de inteligencia del Imperio Gravalcas, una nación que recientemente había surgido como potencia en la tercera esfera de civilización. El Imperio milicial consideraba a Gravalcas como un país cuyo poder podía rivalizar con el suyo propio, hasta el punto de amenazar su estatus como la nación más poderosa del mundo. Por ello, Milicial vigilaba de cerca cualquier movimiento de Gravalcas, sin pasar por alto el más mínimo detalle. Mantengan bajo estrecha vigilancia las actividades del Imperio Gravalcas. Ese país podría incluso poner en riesgo nuestra posición en el mundo. Envíen también a nuestros propios agentes a Mu para averiguar qué están tramando. Sí, entendido. Arneus tomó el informe, hizo una reverencia y salió cerrando la puerta tras de sí. De verdad cada vez aparecen países más incomprensibles. Liage se recostó en su silla, tomó un cigarrillo de maná de la caja cercana, lo encendió y dejó que el amargo aroma llenara la habitación. Fin del capítulo 11. El link a la historia original está en la descripción.